Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas en relación a asma bronquial, que es uno de los temas que a mí me ha llamado la atención durante mucho de mi ejercicio profesional. La doctora Eliana Risque de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, por razones personales no nos ha podido acompañar en este momento. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes y elaborar este tema, irlo desglosando a medida que progrese en nuestra conversación. Y es si debemos considerar el asma como un problema de salud pública. Y me voy a permitir, pues, la primera pregunta sería, ¿qué es un problema de salud pública? Entonces, lógicamente, cualquier entidad morbosa, enfermedad, condición clínica, si tiene una frecuencia dada, un impacto dado y una trascendencia, pudiera ser considerado como un problema de salud pública. Y a tal efecto, el Ministerio de Sanidad, gratamente recordado hace muchos años, hace más de 20 años, consideró al asma como un problema de salud pública precisamente por su frecuencia, impacto y trascendencia. Y a tal efecto desarrolló lo que se conoce con el nombre de un Programa Nacional de Control de Asma, que a mi manera de ver estos aspectos es sumamente importante porque introduce un cambio de paradigma en la aproximación que tenemos al asma, en los clínicos, digamos, el estamento de salud en general. Y es que introduce un término que me parece sumamente importante, que es control. ¿Okay? Quizá pudiéramos haber considerado el asma como una entidad que se manifiesta con ataques recurrentes agudos, pero en realidad el enfoque correcto es el de control, porque crea una cultura alrededor del control, que es lo más importante precisamente para evitar la recurrencia de estas exacerbaciones, en donde se encuentra el mayor impacto del asma, en las exacerbaciones y en las hospitalizaciones. Entonces a mí me basta y es suficiente para considerar el asma como un problema de salud pública, porque el ente rector de salud en Venezuela, que fue el Ministerio de Sanidad, desarrolló precisamente un programa nacional para controlar las exacerbaciones recurrentes del asma, y que lamentablemente su última revisión fue en el año 1998. Yo pretendo analizar algunos de los aspectos que fueron considerados para, digamos, etiquetar al asma como un problema de salud pública en relación a su alta morbilidad y a su impacto económico y social. Aquí tenemos una muestra del Programa Nacional de Control del Asma, cuya última revisión fue en el año 1998, y que, como le hice ya énfasis, tiene o introduce el elemento de control, cambiando los paradigmas de atención en asma hasta esos momentos, ¿no? Ya hablaremos un poco de los costos en relación a asma posteriormente, que pretendo tocar y que creo que son muy importantes. Aspectos de la sociodemografía de Venezuela en relación con el asma. Venezuela sabemos que es una población joven, de 30 millones de habitantes, con la edad promedio, 31% de esa población son menores de 15 años. Esto ha cambiado un poco la pirámide sociodemográfica últimamente, con datos recientes somos un poquito más viejos que antes. Pero le quiero destacar que somos básicamente urbanos. Aquí ya tenemos dos aspectos bien interesantes. Uno, que somos jóvenes y que somos urbanos. Curiosamente, el asma a quien afecta son a las personas jóvenes y que viven en ciudades urbanas. Y el otro aspecto a considerar aquí es que somos pobres. Estas son datos, estoy presentando datos elaboradas por la UCAP en su estudio sobre la pobreza del año 2009. Las recientes informaciones de la encuesta en COVID, también de la UCAP, el doctor España, el doctor Oropesa, dan una data un poquito más ominosa, en el sentido que 80% de la población es pobre y un 30% en situación crítica. O sea que esto ha empeorado. Y junto con todo esto tenemos una alta prevalencia de asma, lo que en el argot anglosajón se llama current asthma, asma actual, que no es el asma que dio hace mucho tiempo, sino los pacientes que padecen asma en ese momento. Y me estoy basando para esto en los estudios de ISAC, que es
Es un estudio, como ustedes conocen, por cuestionario que se aplica en poblaciones escolares, en este caso en Venezuela. Fue realizado por el doctor Oscar Aldrey hace unos cuantos años en los grupos escolares aledaños al Instituto de Inmunología de la Universidad Central. Y estos fueron los datos que arroja este estudio ISAAC. Se concentra en dos poblaciones, en los preescolares de 6 a 7, 8 años y en los adolescentes de 13 a 14. En los de 6 a 7, 8 años la prevalencia de asma por cuestionario fue del 20%, o sea, 1 de cada 5 niños presentaba síntomas compatibles con asma, y en los adolescentes fue del 16%, con un componente interesante de asma severa, de acuerdo a Isaac, que fue la mitad aproximadamente de esos casos de asma. Esto a pesar de todo, los ingentes recursos que ha tenido la nación por el aumento de los precios del petróleo en los últimos 20 años fundamentalmente. Aquí tenemos unas estadísticas que llaman la atención, pues que el plan Marshall que recuperó Europa después de la guerra, se invirtieron 13.000 millones de dólares en 4 años. Nosotros hemos tenido en estos 20 años, 18, 19 años, aproximadamente 17 veces esa cantidad, y fíjense dónde estamos, ¿no? El ingreso de acuerdo al Banco Mundial de Venezuela es el que se refleja en esta diapositiva. Ahora una vez dicho esto, quiero repasar algunas estadísticas en cuanto a frecuencia de asma, y que están aquí. Estas son datos obtenidas del Ministerio en el Anuario de Estadística Vital y recolectada en la red ambulatoria del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para la época. Y vemos que se analiza la causa de la red ambulatoria que más al 80% de la población. La primera causa de consulta es el síndrome viral, febril. Cualquier patología cabe dentro de esa descripción, pero la segunda causa es asma, y más frecuente que las diarreas. Estamos hablando del año 2000. ¿Okay? A cualquier ojo no avesado, eso inmediatamente le llamaría la atención. Y cuando se analizan las causas, digamos que cabe aquí, dice que tenemos una epidemia de asma en la red ambulatoria del Ministerio, interesantemente. Y hay un factor que se llama el factor de concentración, que está reflejado a la derecha en la segunda tabla que está ahí. Y asma tiene la particularidad que los pacientes pues recurren con estos episodios. Eso es lo que se llama el factor de concentración. O sea que muchos de esos casos que vemos son casos que acuden de manera recurrente buscando asistencia, ¿no? A diferencia de otras patologías, por ejemplo, ¿no? A continuación, unos 10 años después, de acuerdo al Anuario de Estadística Vital, tenemos esta data recolectada en el 2010 y el 2011. En el 2000 todavía teníamos asistiendo o atendiendo a la salud general de los venezolanos médicos graduados en nuestras universidades nacionales, y la data era derivado del EPI 15 y que se registraba en esta red ambulatoria. Actualmente estos datos, de acuerdo al Anuario de Estadística Vital, vienen de la red de barrio adentro, fundamentalmente en un 60 o más por ciento. Y aquí vemos como, por ejemplo, en el año 2010, asma figuraba en la 6ª posición en cuanto a frecuencia de primeras causas de morbilidad, y un año después estaba figurando en el puesto número 10, una variabilidad bien importante. Pero lo que le quiero hacer énfasis, puede ser cuestiones de registro, pero lo que quiero hacer énfasis en esta segunda lámina, que vemos como el asma, tanto en mayores como en menores de 10 años, si ustedes suman estos dos casos absolutos de asma, tenemos alrededor de 500.000 casos. Un porcentaje, yo creo que es significativo, de esa bronquitis aguda el diagnóstico pudiera ser asma, y un tanto de las neumonías que estamos viendo aquí. O sea que yo creo que no me equivoco, y tenemos un subregistro de asma, porque aquí no están considerados aquellos entes prestadores de salud que no registran EPI 15, que pudiéramos tener aproximadamente unos 1 millón de casos agudos de asma por año en Venezuela, lo cual no deja de ser una tasa bien significativa para nuestros 30 millones de habitantes.
si analizamos la presentación de los episodios agudos de asma en esta red ambulatoria a lo largo de los años, vemos cómo comienza significativamente a aumentar desde la década de los 90, que es un poco cuando comienza el deterioro socioeconómico de Venezuela, y de repente se queda como estable a lo largo del tiempo, llegando a, digamos, a triplicar, cuadruplicar la tasa inicial que teníamos de 500 por 100.000 habitantes o de 1.000 por 100.000 habitantes hasta llegar a 3.500, 4.000 por 100.000 habitantes. Acuérdense que estamos hablando en subregistros. Yo creo que, y a lo mejor me queda un corto, que tenemos 1 millón de crisis agudas por asma atendido entre todo nuestro sistema sanitario. Esto sería mucho, sería poco, en realidad, pero cuando nosotros comparamos estas tasas con las que se presentan en los Estados Unidos, esta es la fuente que está aquí, que la pueden ver, tomada del CDC de Atlanta, el Center for Disease Control, de mayo del 2015, nosotros tenemos para nuestra población 5 veces más asma, episodios agudos del asma que los norteamericanos, cosa que para mí me llama la atención. Esto es evidenciado por las tasas, no por los números absolutos. Y esto es nuestro pasado y este es nuestro presente. La pregunta que yo me hago ahorita será nuestro futuro también. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Y lo otro que cabe aquí es decir, o preguntarnos, ¿esto que estamos viendo es verdad? Entonces, una manera indirecta de evaluar esto es viendo el tipo de medicación que se venden en Venezuela. Si son medicaciones de rescate se llama aquellas medicaciones que sirven para tratar la crisis aguda, versus las medicaciones que se utilizan para controlar el asma, para evitar las recurrentes crisis agudas de asma. Entonces vemos que la mayoría de las medicaciones que se venden en Venezuela para el caso del asma son de rescate, casi el 90% son medicaciones de rescate, o sea que esto concuerda de alguna manera con la data previa que les presentaba. Ahora, ¿cuál es el impacto de todo esto? Yo lo pudiera separar en un impacto, podríamos llamar humano, impacto asistencial, ¿no? Y quiero llevarles como este mensaje que a mí me llama poderosamente la atención. Vamos hipotéticamente a colocarnos en unos cerros aledaños a Caracas durante una madrugada y que esté cayendo una garuita, o alguien en la casa detecta insectos y hace un rociado de insecticida, o se prende un tabaco, o se prende unas leñas, o hay algún factor irritante en el medio ambiente, y el niño de la casa, el asma usualmente en la edad infantil predomina en varones, empieza a toser de manera recurrente y desarrolla una crisis aguda de asma. ¿Qué pasa en la familia? Uno, que toda la familia en ese momento presenta el asma, porque todo el mundo está pendiente del niño, nadie duerme, qué irá a pasar, se irá a asfixiar, se irá a ahogar. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Porque el niño y la familia, en este caso quizás el cuidador, la madre o quien sea, la abuela, tiene que bajar con él desde esta zona que está aquí arriba hasta la pata del cerro que está aquí abajo, que es donde se encuentra el ambulatorio. Entonces el punto aquí es, cuando un niño presenta asma, toda la familia tiene asma. Y les quiero enfatizar un poco lo que se mencionaba en el Programa Nacional de Control del Asma, que estos episodios agudos pueden ser evitados. Y también comenzar a introducirles el tema de que el asma en mucho puede ser debido a una situación de estrés, y que más estrés puede representar para un paciente o una familia una situación de pobreza que se da concomitantemente con una vida urbana, y recientemente los aspectos de violencia se están evidenciando como unos factores de riesgo sumamente importantes, particularmente en el caso de asma, ¿no? Cuando uno le presenta esta información a gente que se encarga de salud mental, surge inmediatamente como una apreciación, como un entendimiento que el asma puede representar fácilmente una imagen que transfigura, nos deja entender estas complejidades insondables y de sufrimiento que le pertenecen al asma. Porque fíjense que bien interesante desde el punto de vista de salud mental esa constricción
que vemos el asma, que puede tener una contraparte, expresión en salud mental, que ataca impredeciblemente en cualquier momento y con una sofocación que puede ser inclusive amenazante para la vida, con un estado de hipersensibilidad, que toda cosa le molesta, todos los insecticidas, todos los olores fuertes, todas las sustancias irritantes. El asma puede digamos, ser ejemplo de una situación de estrés importante que estamos viviendo actualmente los venezolanos. Entonces hemos analizado de alguna manera la frecuencia del asma, su relación con pobreza y violencia, y brevemente, no lo quiero fastidiar con esto, pero algún análisis de costos, ¿no? Que lo tenemos en esta pantalla aquí a la derecha, ¿no? El mayor impacto del asma viene de las exacerbaciones y hospitalizaciones, ¿no? Y cuando usted tiene una salida de emergencia, el costo de esa salida de emergencia, digamos, el costo de atender al paciente, digamos, el oxígeno, el broncodilatador, o lo que se use, la solución hidratante, igual se gasta en lo que conocemos con el nombre de costos indirectos. La relación es 1 a 1, ¿okay? Entonces hay que multiplicarlo siempre por el doble el costo de la atención de una crisis aguda de asma. También ese costo indirecto se puede expresar en inasistencia laboral o escolar, por ejemplo, que no deja de ser significativo. Y cuando ustedes consultan, por ejemplo, estadísticas provenientes de la Organización Mundial de la Salud, encontramos algo bien interesante, que en los presupuestos mundiales en relación a asma genera más gastos que SIDA y tuberculosis juntos. O sea, es un drenaje importante de recursos lo que se lleva el asma. Desde el punto de vista general, el Programa Nacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contempla que un 7 o un 8% del Producto Bruto de una nación debe ser, o el presupuesto de una nación debe ser dedicado a salud. Para el año 2006, porque existe muy poca información, y esto es tomado de la página de Provea, para el año 2006, que era una ONG que se encargaba de hacer seguimiento a los gastos y a la atención, pues, de salud en Venezuela. Y para el año 2006, Venezuela solamente gastaba 1 a 2% de su presupuesto en salud, en vez del 7 a 8% que era el programa nacional, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Probablemente eso haya cambiado, pero esa es la información que yo tengo. Y en ese momento en salud se gastaba aproximadamente $120 por cabeza para aquel número venezolano existente. Y si uno considera que 2 a 4% de ese presupuesto en salud se lo debe llevar una sola entidad, que es asma, se estaban gastando aproximadamente $67 millones al año en asma. Ahora, esto representaba los gastos de asma en realidad, y digamos, hurgando en la página de la Organización Mundial de la Salud y analizando cuánto tiene la Organización Mundial de la Salud contemplado como costo para un país como el nuestro, para una crisis de asma y para unos 4 días de hospitalización, asumiendo que 10% de esas crisis de asma terminan hospitalizados, encontramos que el costo de atención en asma era de 78 y tantos millones de dólares. O sea que evidentemente, si uno considera esta data, que es data a ojo de buen cubero, la consideraría deficiente. Entonces, no solamente estamos considerando el asma como un problema agudo, que tiene un significativo impacto, sino también que la apreciación de asma, desde el punto de vista del costo que eso representa, la encontramos deficiente, ¿no? Y quiero decirles también que no estamos solos en Latinoamérica, y enfatizarles la parte de contexto que me parece sumamente importante. Como ven en esta diapositiva, nosotros y Perú somos los que tenemos mayor asma en el continente latinoamericano. En la tablita esta que está al lado, pueden ver, por ejemplo, que países centroamericanos que pudieran uno asumir con una genética similar, fíjense la prevalencia de asma tan distinta que tiene México y, por ejemplo, El Salvador y Honduras, que son países de El Salvador y Honduras también afectados con el flagelo de la violencia, y sabemos que la violencia es un componente como factor de riesgo muy significativo para asma. Existe una paradoja que se llama hispánica. Uno de estos autores de este trabajo, que es el doctor Juan Celedón, que está en Filadelfia, se ha dedicado insistentemente al estudio del asma en población latina, y encontró
una disparidad significativa entre los emigrantes mexicanos a los Estados Unidos y los puertorriqueños, encontrando un asma como enfermedad muy prevalente entre los puertorriqueños versus los mexicanos. Y es lo que él denominó con el nombre de paradoja hispana, o sea que también el contexto, digamos la genética, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Enfatizando un poco la parte de contexto que ya les conversaré al respecto, ¿no? Entonces, era cierto que el asma es un problema de salud pública, yo creo que hemos trajinado esto lo suficiente. Y les voy a traer un estudio que realizamos en una zona vulnerable de la ciudad de Caracas como posible evidencia de que todavía carecemos de una política de salud efectiva que está orientada al control de las exacerbaciones de asma. Y que nos podría traer como corolario, ya veremos eso, si había que revisar el Programa Nacional de Control de Asma al respecto, o sencillamente dejamos las cosas como están y no hacemos nada, es decir, inacción como una posible opción nuestra, ¿no? Entonces este es el estudio que ya se va a presentar aquí, lo realizamos en el 2012, nos acompañó el doctor Pérez Cuibó aquí, que fue sido presidente de la Sociedad de Alergia previamente, un individuo muy interesado en estos temas, la licenciada Dolly Hurtado, que es la socióloga del programa de medicina comunitaria del Centro Médico Docente de la Trinidad, a Maris García, que es la médico de esta comunidad, pediatra interesada en estos temas, y mi persona, y el laboratorio Leti, que nos acompañó en este emprendimiento, ¿no? Esta es una fotografía de esta comunidad y fácilmente podemos ver que el 50% de los habitantes de Caracas viven así. Esa es digamos, la arquitectura de estos hogares en estas comunidades, y el 70% de los hogares de Venezuela tienen estas características, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de casa de barrio. Eso es tomado del estudio detrás de la pobreza del doctor Luis Pedro España de Locam, ¿no? Y realizamos un cuestionario de manera aleatoria en todas las comunidades, en todos los hogares de esta comunidad, 1 de cada 3, preguntando sobre factores de riesgo, porque una de las cosas que nos interesaban es saber si en un hogar que existía un paciente o más asmático, si difería de alguna manera desde el punto de vista de estructura, de construcción, por llamarlo así, con respecto a los hogares donde no se encontraban pacientes asmáticos, buscando que la posibilidad de una intervención sencilla que nos pudiera ayudar a disminuir el impacto que el asma tiene en estas comunidades. Porque si hay alguna, digamos, especialidad médica que es muy ecológica, que está en relación con el ambiente, es precisamente la parte de la alergia, ¿no? Entonces, fíjense lo que preguntamos en estos hogares: si había presencia de ventanas, si se fumaba, si había restos de construcción, si había mascotas, animales, si se visualizaban cucarachas o roedores, que son unos elementos importantes como desencadenantes desde el punto de vista alérgico del asma, se usaban insecticidas y se veía un ambiente de moho, que era lo que se ha encontrado en estudios internacionales. Y encontramos que los hogares donde se reportaban asmáticos versus los hogares donde no se reportaban asmáticos, la diferencia entre otros factores de riesgo no existía. O sea que los pacientes que vivían en estas construcciones, en lo que se llaman casas de barrio, y los pacientes asmáticos no diferían en absoluto de las construcciones en las casas de barrio donde no existían pacientes asmáticos. Entonces ya la intervención, digamos, física pudiera pasar de lado de acuerdo a esta información, esta data que registramos, y conjuntamente con eso, en relación a los aspectos físicos de los hogares, preguntamos varias cosas. ¿Dónde consiguen la medicación para el asma? Encontramos que la familia fue un factor fundamental en más del 50% de los casos. Y lo otro que es muy importante, preguntamos también: ¿usted cuando se trata la crisis, usted previene la crisis con algún tratamiento? ¿O usted solamente se trata la crisis? Y más del 70% de los casos, tanto adultos como niños, trataban exclusivamente la crisis. No hay una cultura de control que valga la pena, digamos, mencionar. Y lo otro que es interesante es cuando preguntamos si queremos prevenir sus crisis de asma. Para esa prevención usaríamos una medicación. ¿Qué le gustaría a usted tener que esa medicación
fuera administrada de manera oral o fuera administrada de manera inhalada, y el 50-60% tanto de adultos como niños reportó que preferirían la medicación, que esa medicación sea administrada por vía oral. Ahora, ¿cuál es el estatus de estos pacientes asmáticos que encontramos en estos hogares de esta comunidad vulnerable? Existe una manera de evaluar muy sencilla, también por cuestionario, que se llama el Asthma Control Test, el test de control de asma, que es un test validado a nivel internacional, también en Venezuela, con respecto a si el paciente se encuentra en un estado controlado, es decir, que su asma está, en esos términos precisamente controlada, o si se encuentra en un estado de posible exacerbación. Sabemos que la falta de control del asma conduce a las exacerbaciones de asma, que es donde se encuentra el mayor impacto de esta patología. Y encontramos aquí en la gráfica derecha que tanto el 70% de los adultos como casi el 70% de los niños se encuentran en un estatus de no controlado. O sea que es muy posible que estos pacientes en el curso de un tiempo prudencial pudieran presentar una crisis de asma. O sea que presentaban asma, y un asma pudiéramos llamar pues activa en su sintomatología, ¿no? Y otros hallazgos que nos llamaron particularmente la atención fueron estos, o sea, que tienen que ver con el impacto del asma. Cuando preguntamos tanto adultos como niños si los adultos van a la escuela cuando tienen el asma o si los adultos no van al trabajo, encontramos que 1 de cada 2 adultos presenta una falla laboral cuando tiene asma, y casi 1 de cada 9 o 9 de cada 10 niños no van a la escuela cuando tienen asma. Si esto no es impacto de una patología, no sé qué se podría llamar impacto, ¿no? Y lo otro que es interesante es que un 15% de los adultos cuando tienen una crisis de asma no salen fuera de su comunidad a buscar asistencia médica, digamos que guapean el asma en su casa, y 1 de cada 10 niños hacen lo mismo en su casa. Lo interesante de todo esto es que los ambulatorios en estas comunidades cierran aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, y la mayoría de los episodios de asma, como podemos ver en la última escrito de esta diapositiva, la mayoría de los episodios de asma ocurren en la noche, que es cuando los ambulatorios están cerrados. Añadan a esto ustedes las dificultades que se pueden presentar ahorita con la inseguridad ciudadana y los costos, etcétera, para que vean el impacto significativo de algo que pudiéramos de alguna manera evitar de una manera sencilla con un tratamiento apropiado. Entonces el impacto del asma, yo creo que en Venezuela es algo muy significativo. ¿Y por qué esto ha pasado, digamos, desapercibido, no se le ha prestado la atención que merece? Y yo creo que aquí les esbozo algunas razones por las cuales no cambiar la manera como estamos viendo el asma, que es exclusivamente como recurrencia de episodios agudos. Y es que en Venezuela tratamos muy bien las crisis agudas. Acuden al ambulatorio, se les administran los broncodilatadores pertinentes. En el caso nuestro, en el caso de Venezuela, usamos fenoterol e ipatropio, en una combinación muy precisa y muy efectiva. Y bueno, el Estado y el sistema de salud ahorita se encarga de hacer eso, y de una manera muy adecuada. Entonces no hay ningún estímulo, digamos, para pensar en otras alternativas pues, de aproximarnos a este problema. La población asmática receptora de esta atención de salud pues se siente bien asistida, le resuelven su crisis aguda y acepta el asma como un posible, digamos, karma. ¿Sí? ¿Por qué cambiar? El sistema de salud entonces está haciendo lo que tiene que hacer, está tratando las crisis agudas, no la está evitando, sino está tratándolas. Ya estamos aguas abajo, ¿no? El paciente se siente atendido, ¿cuál razón pudiera haber para cambiar? Y si ustedes le añaden a esto la cantidad de problemas ingentes de salud que tiene Venezuela y que posiblemente sean de mayor impacto, pues ¿cuáles son las razones para cambiar? Y yo lo que pretendo hacer con esto es ofertar o hacer una propuesta en relación a la asistencia de salud orientada hacia asma, pues con la consideración de ustedes, y que pudiera ser objeto pues de análisis, de crítica, de comentarios que serían más que bienvenidos desde mi punto de vista. Entonces, en relación a la última parte, hay tantos otros problemas a atender y de mayor impacto, quiero hacerles el énfasis en la problemática social nuestra, y muy actual, ¿no? Esto que estamos viendo, el aumento
desproporcionado en la pobreza, la falta de empleo, la caída del Producto Interno Bruto por los precios del petróleo, la consideración de solamente como una fuente de ingresos importante para la nación el petróleo, la violencia extrema que estamos sufriendo y estos problemas que a continuación no necesitan más explicación, sino que todos lo estamos viviendo en el día a día. O sea, nuestra problemática social es sumamente importante y ya vimos que todo esto puede ser elementos contributorios al desarrollo de ASMA. A continuación les paso una serie de diapositivas que lo que quiero hacerles el énfasis es en la problemática social nuestra, que a veces por atender, digamos, ver los árboles no podemos ver el bosque en total, pero que está ahí presente y lo que quiero es enfatizar la situación social como desencadenante importante o contributorio en el desarrollo del asma bronquial y su impacto que acabamos de analizar ahorita en mayor o menor medida, ¿no? Sobre todo esta parte de violencia que tenemos aquí que a mí me suena como un aspecto sumamente importante y que la literatura mundial está dando significativa importancia, ¿no? A los aspectos de violencia relacionados con asma bronquial, ¿no? Entonces lo que quiero es como que nos compenetremos ahorita con la parte social porque la respuesta que pudiéramos darle a esta problemática es sencillamente no hacemos nada, nos vamos hacia la inacción, que es prácticamente lo que estamos ahorita, pero buscándole vuelta a qué hacer desde el punto de vista médico, yo quiero aproximarme al asma o a tratar de verla como una enfermedad social. Y si es como una enfermedad social, entonces nuestra respuesta tiene que tener también un contenido social y lo vemos en el cintillo de abajo, ¿no? Y nuestro ambiente es un ambiente urbano de pobreza y de violencia y un buen número de esos factores de riesgo para el asma también está cargado de esos contenidos sociales, porque el asma es una enfermedad urbana, una enfermedad que ataca a la gente joven y una enfermedad básicamente de la pobreza. Todos esos factores como exposición a humo de tabaco, hacinamiento, contaminación ambiental, violencia, estrés, que son lo que vemos en nuestro ambiente, digamos, social, son los que impactan significativamente al asma. El asma comparte con nosotros las tres características: ataca a la población joven, nosotros somos un país joven; ataca a la población pobre, nosotros somos un país pobre; y ataca a la población urbana, y somos un país básicamente urbano. O sea que estos tres elementos están coincidiendo, cooperando juntos en el asma bronquial. Y vuelvo y repito, si el asma la consideramos como una enfermedad social, nuestra respuesta también tiene que ser social. Esta diapositiva creo que va a ser muy ilustrativa al respecto. Este es un estudio de Fundacredesa de los años 80. Esta gente se encargaba, estos investigadores, de tratar de crear tablas de peso y talla, de crecimiento para niños venezolanos, propias, autóctonas, no copiadas del extranjero. Y a tal efecto visitaban innumerables casas en todo el país, tallando y midiendo niños, haciendo quizás algunas, digamos, estimaciones de albúmina o buscando hemoglobina, aspectos nutricionales. Y lo interesante es que estos investigadores se les quejaban a las familias que ellos visitaban que lo que tenían era asma. Y a pesar de que el estudio que están realizando no está dirigido particularmente a esta enfermedad respiratoria, desarrollaron un cuestionario muy similar a la que se usó en ISAC, que yo les mencionaba al inicio, en relación a asma. Y fíjense, quiero que noten esto que me parece bien importante: la cantidad de niños que fueron entrevistados en los distintos rangos etarios. Mira, 10.000 niños, 11.000 niños, 9.000 niños, 8.000 niños. Y los que tenían asma versus los que no tenían asma. Y los, digamos, analizaron con respecto al estatus socioeconómico, y el Fundacredesa usa el Grafar Méndez Castellanos modificado, y vieron si había alguna diferencia entre los grupos 1, 2 y 3, que son los socialmente y económicamente más favorecidos, versus los grupos 4 y 5 que están aquí. Y a nivel de todos los rangos etarios, el asma fue significativamente más frecuente en los grupos 4 y 5 que en el 1, en el 2 y el 3. O sea, el asma en Venezuela está significativamente asociada con pobreza, ¿okay? Y con otro elemento que yo creo que es violencia, ¿no? El asma la encontramos, no es que no exista asma aquí, pero mayoritariamente el asma se encuentra aquí. Pobreza, violencia y asma están
íntimamente unidas. Y por eso es que vemos ese impacto significativo en las exacerbaciones de asma. Y si vamos a idear un programa que nos permita aproximarnos al asma de una manera más sencilla, tenemos que atacar precisamente las exacerbaciones. Y la razón es la siguiente: mientras más exacerbaciones presente una persona a lo largo de un año, por ejemplo, según un estudio norteamericano, más probabilidad va a tener que se repitan esas exacerbaciones. Aquí hay, por ejemplo, una persona que tenía, o un grupo de pacientes asmáticos que reportó más de 5 crisis de asma en el año previo, que es la última barra. Tenía casi un 100% de desarrollar una nueva crisis de asma en el año venidero. O sea que las crisis previas sí condicionan el futuro desarrollo de crisis subsecuentes. Eso se entiende básicamente porque los procesos inflamatorios están condicionando esa hiperreactividad bronquial y todos los otros procesos fisiopatológicos que se dan en el asma. O sea, si vamos a desarrollar un programa de control de asma, debemos atacar básicamente las exacerbaciones recurrentes. ¿Okay? El Programa Nacional de Control de Asma, nuestro, desarrollado por el Ministerio de Sanidad hace bastantes años, está basado en el estudio de esteroides inhalados, beclometasona, básicamente. El problema de los esteroides inhalados, el problema de la medicación inhalada es que uno pudiera catalogarla como al menos de engorrosa. Ustedes necesitan espaciadores para que sea administrada de manera adecuada, necesitan un entrenamiento y necesitan quizás vencer un poco algo que socialmente, digamos, vemos en la consulta de manera cotidiana, que es nuestros pacientes, nuestra población le tiene de alguna manera miedo al uso de medicación inhalada por las razones distintas que esbozan, que si les acelera el corazón, que se van a acostumbrar al asunto, que se van a hacer adictos a la bombita, ese tipo de cosas. Entonces, la introducción de una medicación oral pudiera ser una manera, digamos, de sobreponernos a este impacto cultural que tenemos. Pero el hecho cierto es que si nos adecuamos al contexto nuestro de pobreza, de que vivimos en zonas urbanas, y que lo que estamos haciendo no nos está resultando, y el Programa Nacional de Control de Asma está basado en esteroides inhalados, ¿por qué no cambiamos de paradigma? Y para eso quiero referirme o apoyarme en este par de personajes que están aquí, que son Einstein y Ortega y Gasset, y en un par de definiciones que tienen que ver con eficacia y efectividad, ¿no? Esto es lo que decía Einstein, ¿no? Que lo tenemos aquí en la próxima diapositiva. Einstein decía que ¿por qué no nos atrevemos a pensar más allá de la caja, que se llama? ¿Por qué no tratamos de innovar? Y que no esperemos resultados distintos si siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces yo creo que eso algo a tener en la mente nuestra. ¿Y qué podría ser ese algo distinto? Y el señor Ortega y Gasset, gran filósofo español, se hizo muy famoso por este dictum que se regó por el mundo, que él decía: yo soy y mis circunstancias. O sea que las circunstancias que nos rodean, es decir, el aspecto social y sobre todo en medicina, tenemos que tenerlo sumamente presente. Este par de definiciones me resultan muy apropiadas al contexto. Son las definiciones de eficacia y efectividad, por ejemplo, de un fármaco. Eficacia es: ustedes agarran 100 pacientes asmáticos, 90 de esos pacientes asmáticos se controlan, es una droga muy eficaz. Efectividad es otra cosa, ya rebasa, digamos, estos aspectos clínicos individuales, sino se va hacia la parte, digamos, de medicina pública. ¿Cuántos de esos pacientes asmáticos que están en la comunidad están siendo tratados con una medicina eficaz? Entonces, una droga puede ser muy eficaz, pero de repente no es muy efectiva porque no le llega a la comunidad por su alto costo, por ejemplo, por su mal sabor en el caso de niños, etcétera. Entonces, lo ideal sería tener una droga eficaz y que sea efectiva, que le llegue a la comunidad que lo necesita. Pero también un corolario de estas par de definiciones podría ser que ustedes cuenten con una droga que no sea tan eficaz, pero que sea muy efectiva, porque la gente se la toma de un valor en costo accesible, etcétera, etcétera. Entonces una droga que pudiera ser no tan eficaz como otra, pudiera ser muy efectiva porque le llega a la población que lo necesita, y en eso me voy a basar para la propuesta que pienso hacerle. Con eso quiero decir que la medicación inhalada no es buena, no, todo lo contrario.
En Latinoamérica tenemos, y aquí está en esta diapositiva que lo pueden ver con mucho detenimiento, uno de tantos programas que se están ejecutando, en este caso en Brasil, pero en muchos otros países de Latinoamérica, utilizando medicación inhalada con guías basadas en los consensos internacionales de atención en asma, que nuestro Programa Nacional de Control, tiene como referente esta guía que se llama GINA, que todos ustedes conocen. Esta es la experiencia del doctor Álvaro Cruz en Salvador de Bahía, donde utilizando medicación inhalada y buscando como objetivo focalizarse en pacientes graves asmáticos, utilizaron dosis altas de esteroides inhalados y vieron cómo las hospitalizaciones por asma disminuyeron de manera significativa, y ya sabemos que exacerbaciones y hospitalizaciones por asma es donde se encuentra el mayor impacto en relación a asma. Pero les quiero también señalizar que todo esto no se hace tan fácil, y ahí tenemos descrito qué hace falta para implementar un programa con medicación inhalada similar a este que se ha llevado tan exitosamente a cabo en Salvador de Bahía. Primero, un sistema de salud estructurado. Dos, lo que se conoce con el nombre de networking, cooperación entre los distintos entes prestadores o aledaños a la salud, como alcaldías, los gobiernos centrales, las universidades, un apoyo financiero importante. Esta gente en Brasil contó con la Wellcome Foundation aportando apoyo financiero, y esfuerzos gigantes en educación. Para llevar a cabo este programa necesitaron entrenar médicos generales en número de 512, paramédicos, gerentes sociales, farmacéuticos, etcétera, por 3 años de manera continua para que ese programa se pudiera llevar a cabo de manera efectiva. Entonces ustedes, para realizar un programa de esta magnitud, necesitan esfuerzos ingentes y contribuciones de una gran cantidad de gente y apoyo financiero que no son fáciles de llevar a cabo. Pero si ustedes desarrollan una alternativa que sea, digamos, sencilla, simple, y que sea segura, que tenga un contenido social, de repente esa aproximación puede ser sostenible en el tiempo, y que es lo que precisamente pudiéramos buscar como meta, como objetivo. Entonces nos volvemos a hacer la pregunta, vamos a repetir lo que no nos funciona, que es básicamente medicación inhalada. Tenemos que ver nuestro contexto, que no es otro que el pobre urbano y violento. Y para recapitular lo que he mencionado, el asma en nosotros es una enfermedad social, es muy nuestra, y lo que estamos haciendo, que es el uso de medicación inhalada, aparentemente no está funcionando. ¿Qué contribución posible pudiéramos hacer? Como médicos no podemos eliminar la pobreza, que sabemos que está íntimamente relacionada con asma, pero sí pudiéramos hacer algunas propuestas orientadas a disminuir el impacto de esta enfermedad, que sean sencillas, pero a la vez efectivas. Y si son sencillas y efectivas, de repente pueden ser sostenibles y mantenerse en el tiempo. ¿Okay? ¿Hubiera algo que pudiéramos usar? Si la respuesta es sí, tiene que ser adecuada a nuestro contexto. Entonces fíjense esto, que me parece como referente bien interesante. En salud pública mundial existen dos estrategias que han resultado particularmente exitosas. La primera ha sido las vacunaciones para eliminar las enfermedades infecciosas conocidas por todos. Y la segunda, que no ha sido tan cacareada como las inmunizaciones, son las sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral han permitido que la muerte y la morbilidad por deshidratación y diarrea se disminuyan significativamente, y eso lo puede implementar cualquier persona en su casa, preparando sueros hidratantes. Es una cosa muy sencilla, muy básica, que necesita muy poco de educación para llevarla a cabo, y sobre todo muy efectiva. Entonces, para una enfermedad como el asma, que ya vimos que es casi tan importante como las diarreas en nuestro medio, existirá algo equivalente, sencillo, simple, efectivo, seguro, como las sales de rehidratación oral. Y cuando vamos a esas posibilidades farmacológicas, nos encontramos que tenemos varias alternativas, pero muchas de ellas no apropiadas. Por ejemplo, las teofilinas son muy tóxicas, las cromonas tienen que ser administradas por vía inhalada 4 veces al día, las otras son muy costosas y para ustedes de contar, pero contamos con una posibilidad que me pareció muy interesante, que es precisamente el montelukast, que si bien no es una droga tan eficaz como el esteroide inhalado, pudiera ser tan o más efectiva que el esteroide inhalado, porque le llega a la población, es oral, es inocua, es segura,
es económicamente posible. Y la gran pregunta sería, ¿es tan eficaz como el esteroide inhalado? Y eso es lo que nos pusimos a averiguar con este estudio que terminamos de realizar en una comunidad vulnerable de Caracas. ¿Y por qué consideramos al Montelukast como este elemento digamos, a estudiar? Primero porque también no solamente ataca el árbol bronquial, sino la rinitis. Sabemos que la comorbilidad del asma con rinitis es muy significativa. Si ustedes no le prestan atención a la rinitis, el tratamiento del asma no les irá tan bien. O sea que una droga que nos aboca al tratamiento de tanto de rinitis como de asma pudiera ser una consideración a tener presente. Y lo otro, que el Montelukast aparentemente funciona mejor en hábitos tabáquicos. Y ya vimos que en esta población urbana, reflejo de lo que sucede posiblemente en Venezuela, el 60% más de estos hogares se fumaba, pueden ser fumador pasivo. Primero, lo otro, segundo, que es una medicación inocua. O sea, puede ser usada con otras medicaciones sin mayor consideración para efectos adversos. Y pudiera ser usada por su simplicidad en el único contacto que tiene el paciente asmático con el sistema de salud, que es durante una exacerbación. Un paciente durante una exacerbación resulta muy engorroso enseñarle a utilizar la droga inhalada con los espaciadores, etc. Pero una pastillita que se pueda tomar una vez al día, que sea de agradable sabor, en el caso de niños, pudiera ser algo a considerar dentro de un programa, digamos, sencillo, más sencillo que el que tenemos ahorita con medicación inhalada, y con un solo objetivo, que es disminuir la frecuencia de exacerbaciones. La pregunta es, ¿el Montelukast será tan útil para disminuir la frecuencia de exacerbaciones como los esteroides inhalados? Es decir, ¿será efectivo? Evidentemente no les voy a marear mucho con esto, pero es mejor que el uso de placebo en adultos, está demostrado, y es también tan útil como el esteroide inhalado en el caso de niños. Hay evidencia importante en la literatura al respecto, no voy a insistir mucho sobre eso. Entonces, ¿por qué no desarrollamos un programa? ¿Por qué no? Es la pregunta. Un programa donde utilicemos esta medicación de manera muy puntual en pacientes asmáticos que recurren al sistema de salud en busca de broncodilatación, de mejoría clínica, y usarlo de manera profiláctica. Y eso es lo que denominamos la estrategia ESO, que sea eso, porque eso es lo que hay que hacer, pues, que sea económicamente factible, que sea eficaz, que tenga un componente social, que sea segura y que sea de administración oral. Y ya vimos la preferencia para la medicación oral en nuestra población. Y a tal efecto realizamos un estudio piloto aleatorio, randomizado, de manera doble ciego y controlado con placebo durante un año, tratando de simular que sea un estudio que se conoce con el nombre de Real Life, lo más adecuado al contexto nuestro, sin introducir modificaciones importantes en la rutina diaria de estos pacientes, sino tomarse la medicina. Y aquí vemos que versus placebo, el número de pacientes fue piloto, 46 con la droga activa, 42 con el placebo, y vimos que no había diferencia significativa en edad, en género, en peso, en masa corporal, en alergia, 60% en un lado, 50% en el otro, y que la gran mayoría tenían rinitis alérgica de todos estos pacientes asmáticos que reclutamos para el estudio, y ya vimos que la rinitis alérgica es un componente fundamental en el control del asma, ¿no? Si no le prestamos atención a la rinitis, no nos va a ir tan bien con el tratamiento. Y el asunto con el esteroide inhalado es que básicamente se centra su acción en el bronquio y nos pasa por alto los aspectos de la vía aérea superior. Ya conocemos los elementos de una sola vía aérea, que es un concepto muy importante para el asma. Y seguimos a estos pacientes durante el periodo de un año, hacíamos un seguimiento telefónico mensual para estar seguro que se estaban tomando la medicación, que iban a asistir a la próxima consulta, y ellos tenían que registrar las veces que tenían crisis de asma, que ameritaban salir de su hogar e ir a un ambulatorio y ser nebulizados. Y cuando comparamos los 3 primeros meses, aquí vemos que el grupo que tenía la droga activa está en verde, el grupo que está recibiendo placebo está en azul. En los primeros 6 meses, la frecuencia de crisis de asma en un grupo versus en otro, crisis de asma que tenían que salir
sobre todo en la noche, ya vimos eso previamente, a recibir nebulización fue significativamente diferente entre el grupo que recibió la medicación versus el grupo que recibió el placebo. Chequeamos lo que se llama la compliance, la adherencia al tratamiento por el número de blister vacío que traían los pacientes a los controles, y consideramos que entre el 85 y el 95% de estos pacientes tenían una adherencia a la medicación adecuada, porque más del 70% de esos blisters venían vacíos. Esto era algo que no le informaban a los pacientes, sino que ellos traían, digamos, de motu propio a las consultas regulares. En los 6 meses siguientes del estudio hubo una deserción significativa por varias razones que no es muy largo comentar, pero en los primeros 6 meses vimos un impacto bien interesante desde este punto de vista y que concuerda de alguna manera con lo que se ve reportado en la literatura mundial. Entonces la propuesta de esta estrategia, que se llama ESO, de efectiva, de social, de segura y oral, es la siguiente. Si un paciente llega con asma en un ambulatorio, no es necesario un médico, un personal de salud, a través de una evaluación muy sencilla que se conoce como el nombre de la regla de los 2, si ha tenido uso de medicación antiasmática más de 2 veces en la semana previa, si ha usado más de 2 bombitas broncodilatadoras tipo salbutamol o lo que sea durante un año, si se ha despertado más de 2 veces en la noche por asma durante un mes, ese es un paciente que necesita medicación controladora. Entonces, una vez que se precise eso en el paciente asmático que está siendo nebulizado en un ambulatorio, por ejemplo, se le puede dar una instrucción. La gente no lee muchas cosas aquí en Venezuela, no se van a leer ninguna documentos muy elaborados, pero sí a través de algo pictórico, que es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, no fume en la casa, no use sprays o pintura en la casa, tenga la casa aireada, cuando vaya a limpiar, etcétera, que el paciente asmático no esté y disminuya la cantidad de peluches, alfombra, etcétera. Todos esos elementos que conocemos en la rutina diaria de consejería de educación al paciente asmático pudieran ser explicados de manera muy sencilla desde el punto de vista pictórico. Y en ese momento comenzará el paciente con una medicación oral una vez al día y que el seguimiento al cumplimiento de esa medicación pudiera ser telefónico. Aquí no hay hogar en Venezuela que no tenga un acceso a telefonía celular o fija. 16, 18 millones de líneas celulares en Venezuela, o sea que, y está demostrado en la literatura mundial que un seguimiento que favorece la adherencia a la medicación puede ser a través de esta tecnología. Y si el paciente no respondiera entonces al uso de esta medicación, que conocemos con el nombre de Montelukast, entonces en ese momento pudiera ser referido a una de las distintas clínicas de asma que existen en el país, que no son muy numerosas, y permitiría entonces una alocación de recursos para el caso de asma mucho más efectiva y más apropiada a nuestro medio. Y si desde el punto de vista del costo vamos a hablar, fíjense este estudio bien interesante, realizado en Ramallah, en las zonas ocupadas de Palestina, donde evaluaron la efectividad entre un genérico elaborado por ellos y la marca comercial de Montelukast, el voluntario sano, para ver si una era tan buena como la otra, alcanzando niveles en sangre, etcétera. Resulta que sí. Entonces no necesariamente tenemos que usar las marcas comerciales, se pudiera optar por estas alternativas que son tan efectivas como el producto madre. Y el costo, acuérdense que es algo sumamente relativo en medicina. Si ustedes se preguntan cuánto puede costar un alerón de cola en unos, digamos, aeronaves de combate que se compra en Venezuela, cuántas medicaciones se pudieran comprar, por ejemplo. Entonces, el costo no creo que sería una consideración importante. Para finalizar, quiero que se recuerden de estos dos conceptos de eficacia y efectividad. Una medicación pudiera no ser tan eficaz, pero si le llega a la población que le hace falta, pudiera ser muy efectiva. Y en ese tenor de consideraciones es que tenemos la estrategia ESO, que ya les mencioné, que es efectiva, económica, segura, social y oral. Y si se corroboran estos hallazgos que les he presentado,
pudiera introducirse o pensarse a cambiar los paradigmas contemplados en el Programa Nacional de Control de Asma. Esta alternativa, como es sencilla, permite que sea sostenible y hace un énfasis en medicina primaria, y el asma debe ser, digamos, aproximada desde el punto de vista de la medicina primaria y no de los especialistas. Y digamos, los elementos importantes de estas consideraciones de la estrategia, eso es que requiere un mínimo de educación. Ustedes, para que el paciente se tome la medicación inhalada, necesitan un componente educativo muy importante. En el caso de la medicación oral no sería así, sobre todo en niños si tiene un sabor agradable. Por lo tanto, es fácil de llevar a cabo, permitiría una mejor utilización de recursos, como ya vimos. Y otro aspecto bien importante de esta estrategia es que el locus de control de la enfermedad usted se lo estaría dando al paciente y a su familia. Son capaces de controlar su enfermedad si se toman la medicación, y esto traía sin duda una mejoría significativa en la calidad de vida, ¿no? Quality of life, ¿no? Y así le haríamos como una gambeta, un truco a ese miedo cultural que tenemos a la medicación inhalada. Entonces yo creo que vale la pena tener esto en consideración cuando nos aproximamos al asma en Venezuela. Entonces yo estoy de acuerdo con Einstein en el sentido de que hay que tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Si lo hacemos como siempre lo hemos hecho, no vamos a obtener sino los mismos resultados, que hay que tener, como dice Ortega y Gasset, a nuestras circunstancias presentes. Y al final, Mario Benedetti, que falleció el año pasado, creo, y él dice en uno de sus escritos de poesía, que dice: en la vida hay que evitar 3 cosas. Yo estoy de acuerdo con él. Uno, los círculos viciosos, ¿okay? No repetir las mismas cosas todo el tiempo porque los resultados van a ser los mismos. 2, los triángulos amorosos. Una mujer o un marido celoso puede ser hasta peligroso. Y 3, las mentes obtusas. Entonces yo creo que hay que abrirse un poco a esta perspectiva del asma y tratar de pensar de alguna manera distinta. En esta diapositiva están estas consideraciones publicadas en esta revista electrónica que se llama Journal of Pulmonary and Respiratory Medicine. La pueden encontrar ahí si alguien tiene algún interés al respecto. Y en todo caso, el camino hacia el control del asma todavía, y sobre todo en nuestros medios en desarrollo, está plagado de interrogantes. La estrategia a eso pudiera, esta es una posibilidad, pudiera fungir como una alternativa para naciones como la nuestra, ¿okay? Yo creo que todavía es una materia de estudio pendiente, pero en algún momento hay que comenzar. Quiero darle las gracias al Centro Médico Docente, a su división de educación, por esta oportunidad, y a todos ustedes por la amabilidad de escucharme. Muchas gracias.